De los sábados son ya las 9:08 de la mañana. Hoy es sábado 27 de enero y como veníamos anunciando el día de hoy aquí en el programa tenemos el gusto de recibir al fiscal de la Nación, el doctor Juan Carlos Villena Campana. Está con nosotros y esta es la primera entrevista que ofrece luego de asumir el cargo a un medio de comunicación. Así que hay varios temas acumulados para preguntarle y para escucharlo, además, que es lo más importante de todo, sobre lo que va a pasar o está pasando en el Ministerio Público. El caso de Patricia Benavides ha puesto nuevamente a la Fiscalía de la Nación en el ojo de la tormenta. Es una situación complicada. El doctor Villena ha asumido porque se abre una investigación a una fiscal, se la suspende para que se pueda llevar adelante esta investigación. Una investigación, dicho sea de paso, por haber intercambiado, digamos, favores en la Fiscalía a cambio de votos en el Congreso para inhabilitar a Zoraida Ábalos. De alguna manera el tema ya está bastante comentado, la designación del defensor del pueblo. El punto es que aquí hay un asunto que resolver y aclarar. Bienvenido, doctor Villena. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a usted por la invitación y por el espacio. Situación complicada la que lo ha recibido en el Ministerio Público. Yo quería, antes que nada, la primera pregunta es que usted le diga a nuestra audiencia cómo describiría lo que está pasando, ¿no? Yo he tomado algunos elementos de la realidad, pero claro, el ciudadano que no sigue con detalle la información permanentemente dice, ¿qué está pasando? Hay una fiscal suspendida porque en teoría suspendió, o la hipótesis dice que negoció con congresistas, ¿no? Otros consideran que la fiscal era incómoda para un sector político y que por lo tanto la Junta Nacional de Justicia fue un instrumento político para retirarla del cargo. ¿Qué responde usted a eso? Lo que yo puedo decir es que todo funcionario, así como todo ciudadano, estamos sujetos a investigaciones, sean estas de carácter disciplinario, por ejemplo, o de carácter penal. En este caso, por investigaciones precisamente de un caso penal, se advirtieron esos indicios y se inició una investigación en ese sentido y que luego ha pasado al ámbito administrativo en la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano constitucional habilitado para poder sancionar administrativamente a los fiscales, a los jueces y también suspender, incluso destituir a los funcionarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es respetar estas investigaciones y también la decisión final que se tome. También existe una investigación en el ámbito penal en una fiscalía del Ministerio Público a la que igualmente tendremos que respetar sus decisiones y están avanzándose las investigaciones. Bueno, en su momento habrá la decisión que corresponda. Son investigaciones cruzadas. Hay investigaciones de los dos lados. La fiscal Benavides ha reclamado, ha acudido al Poder Judicial y ha presentado varios recursos porque ella considera que se ha vulnerado sus derechos. ¿Cuál es el balance que hace de eso? Yo creo que todo investigado, sea en el ámbito penal o administrativo, tiene el derecho justamente de ejercer su defensa y también que se observe el debido proceso. Si una persona considera que no se está observando, que está cuestionando las decisiones o las facultades, por supuesto que tiene el derecho de acudir en el mismo proceso o a otro para hacer respetar sus derechos. Y eso es parte del debido proceso y, por tanto, igualmente se deben respetar las decisiones que se pidan al respecto. Claro, pero usted justifica la investigación. Usted dice constitucionalmente, digamos, está bien suspendida la fiscal Benavides y lo que corresponde es investigarla. Yo no podría, digamos, decir está bien o no está bien, ¿no? Porque justamente, y sobre todo por mi posición, yo no podría decir que sí es correcto o no lo es. Más aún cuando quien habla, y respecto a la investigación penal y administrativa también, uno de los aspectos que mencionó era justamente respecto a la suspensión de la doctora Zoraida Ábalos. En esos hechos, en esa imputación a los asesores y en los que también se vincula a la fiscal de la Nación, a la doctora Benavides, quien habla por haber participado en las juntas de fiscales supremos conforme a nuestras atribuciones, vengo a ser testigo de hechos que tienen conexión con ellos. Y es por eso que yo prefiero no, digamos, dar una opinión más precisa sobre el tema, porque precisamente hay que guardar la reserva. Incluso ya he prestado una declaración en la investigación que viene realizando la doctora Delia Espinosa. Claro, yo le pedía que sentara una posición respecto a la responsabilidad de la doctora Benavides, pero sí a la legitimidad de la investigación.
porque esa investigación es la que precisamente lo coloca a usted ahora en el cargo que ocupa. Por eso, es una investigación legítima, contemplada, diría usted, en los canales regulares bajo los que se tiene que regir el Ministerio Público. Por supuesto, yo creo que sí, ambas investigaciones son las correctas, ¿no? Tanto de la Junta Nacional de Justicia, porque tiene las facultades para ello, no solo para nombrar, sino para investigar en conductas funcionales y también incluso para destituir, ¿no? Al igual que la investigación penal que se viene realizando, la investigación preliminar por parte de una Fiscalía Suprema también corresponde realizarla porque es lo que obedece al debido proceso. Una de las primeras acciones que usted toma cuando asume el cargo es reponer a la fiscal Barreto a cargo de este equipo especial de lucha contra la corrupción. ¿Cuál fue el argumento para reponerla en el cargo? Yo precisamente no la repuse, fue el doctor Pablo Sánchez. Sánchez quien asumió el cargo por unos pocos días. Pero me imagino que usted está de acuerdo, porque de lo contrario usted la habría vuelto a remover al asumir el cargo. Sí, estamos de acuerdo con que continúe las investigaciones y a cargo de este equipo especial y respaldamos a todos los equipos especiales, a sus coordinadores, como también a los fiscales superiores, coordinadores de cada una de las coordinaciones de fiscalías especiales que tenemos en el Ministerio Público. Por lo tanto, me está diciendo que su antecesora, la doctora Benavides, hizo mal en removerla. Bueno, todos hemos visto de que por lo menos, en mi parecer, también no había razones suficientes para ello. De acuerdo. Otra de las medidas que usted ha anunciado es velar por la eficiencia de los fiscales y por la transparencia. Durante su discurso, al asumir, dijo: vamos a conformar una comisión de fiscales para evaluar los últimos decretos legislativos con el objetivo de adoptar medidas inmediatas en defensa de las facultades constitucionales en el ejercicio fiscal y en la dirección de la investigación del delito y otros. ¿A qué se refiere con la conformación de esta comisión de fiscales para evaluar los últimos decretos legislativos? A la controversia que hay sobre si la policía o el Ministerio Público son los que deben liderar la investigación penal. Efectivamente, la Constitución es clara en decir que es el fiscal quien conduce desde el inicio las investigaciones. Bien, le voy a pedir unos minutos. Y la policía cumple las órdenes en ese ámbito, ¿no? Las órdenes de los fiscales. Ahora, los decretos legislativos entendemos que hay artículos que sobre todo consideramos que podrían vulnerar nuestras atribuciones. En ese sentido, en Junta de Fiscales Supremos hemos conformado un equipo de fiscales experimentados que están haciendo un análisis riguroso de estas normas para adoptar las medidas pertinentes. De acuerdo. Sobre esa controversia todavía hay algo más que decir, pero me gustaría que nos acompañe a la pausa. Son las 9 de la mañana, sábado 27 de enero. Estamos en Enfoque de los Sábados conversando con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana. Hay muchos temas que tocar sobre el Ministerio Público, pero nos habíamos abierto un poquito a propósito de una declaración que hiciera en el marco de su discurso el doctor Villena, cuando dice: vamos a conformar una comisión para que evalúe decretos legislativos. Y esta semana ha sido una semana particularmente polémica en torno, por ejemplo, a lo que ha ocurrido con el comandante general de la policía y a todo este reclamo ciudadano que hay para luchar contra la inseguridad, ¿no? Y hay un debate y una controversia en torno a quién debe dirigir la investigación. Y recientemente hay un decreto legislativo que le devuelve a la policía ciertas facultades. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bien, yo creo que no tendría que haber duda alguna, porque la Constitución es clara que es el fiscal quien dirige las investigaciones y desde un inicio. Y además dice la propia Constitución que la Policía Nacional cumplirá las órdenes del fiscal en la conducción de las mismas. De tal forma que no existe duda. Es cierto que estos decretos legislativos contienen algunas normas que generan esa interpretación, que generan justamente esa vulneración que hemos entendido nosotros que pudiera haber. Para ese efecto, en la Junta de Fiscales Supremos hemos conformado un equipo de fiscales que están analizando rigurosamente estos decretos legislativos y vamos a tener muy próximos los resultados para ver qué acciones podemos tomar, qué decisiones podemos plantear. Pero a priori, ¿diría usted que el Ejecutivo se ha equivocado con este decreto? Yo creo que sí. Creo que hay normas claras y donde claramente se vulneran las funciones, ¿no? Por ejemplo, solamente como una cuestión de ejemplo, hay una norma que dice que el fiscal convalidará las acciones de la policía y eso no puede ocurrir.
en una investigación. En el Código Procesal Penal no existe eso. Lo que ocurre es que los policías, la Policía Nacional puede realizar investigaciones urgentes e inaplazables. Realiza sus actas, que son muy importantes, son prueba preconstituida, pero no requiere la convalidación del fiscal. Ningún funcionario puede convalidar lo que otro hace si es que no ha estado presente en ese acto. Todo lo contrario, podría la parte investigada cuestionar ello, ¿no? Entonces hay normas que creemos que no son adecuadas, pero lo vamos a hacer seguramente de manera más formal, con un informe, con documento, y también anunciaremos qué medidas vamos a tomar. Los ciudadanos dicen, pero los fiscales no siempre están a tiempo para avalar el trabajo de la policía hace esfuerzos, de pronto interviene y de manera en flagrancia detiene, sobre todo ahora que la criminalidad organizada ha avanzado tanto en nuestro país. Dicen, pero los fiscales terminan liberando a los delincuentes que la policía captura. ¿Cómo responder a ese reclamo? Bueno, habría que decir el número de fiscales que tenemos no es suficiente tampoco para cubrir, digamos, todos los lugares, todas las comisarías. El fiscal hace turnos, trabaja con 1 o 2 fiscales. Cuando se les comunica la detención, coordina, dirige la investigación y en su momento puede decidir la libertad del ciudadano, ¿no?, de acuerdo a ley. Ahora, si hubieran cuestionamientos, las partes, ¿no?, el agraviado puede presentar una queja. La autoridad de control también podrá iniciarlas incluso de oficio en los casos que se haya, digamos, este cuestionamiento. Pero reconoce que en algunos casos, por ejemplo, sí la Fiscalía ha sido, no digo negligente, pero de pronto no ha tomado en cuenta alguna información de la policía y ha liberado a delincuentes que luego nuevamente son recapturados por la policía. Bien, lo que habría que ver es caso por caso, ¿no? Porque acá hay una obligación de la policía en principio, por ejemplo, ¿no?, en el caso de operativos, debe comunicar al fiscal para que intervenga en el operativo desde un inicio. No comunicarle al final del operativo y recién llamar al fiscal. Pero ¿y si el fiscal no llega, qué hace la policía? No, la policía puede intervenir en flagrancia, por supuesto. Le hablaba de operativos ya planificados. Ajá. Esos. Lo otro que es flagrancia, por supuesto, es una situación que no se puede predecir, ¿no? Y el fiscal se comunica y se puede constituir inmediatamente. Incluso puede dirigir la investigación con el instructor por teléfono y constituirse en el término de la distancia. Y a quienes creen que el crimen organizado avanzó tanto que incluso ha llegado a penetrar el Ministerio Público y a corromper a algunos fiscales, ¿qué les dice? Puede ocurrir no solo en el Ministerio Público, en otro tipo de instituciones. Y por supuesto las investigaciones se realizan y hay fiscales comprometidos en investigaciones, muchos destituidos y otros, cuando son provisionales, simplemente se deja sin efecto sus designaciones, sin perjuicio de las acciones que correspondan. Esto me lleva a preguntarle por la evaluación o pedirle una evaluación sobre la labor del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el señor Juan Antonio Fernández Gerí. Esto es un ente autónomo, de manera funcional, que fue creado, si no me equivoco y mal no recuerdo, durante el gobierno del presidente Vizcarra. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que ha hecho la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público? Bien, yo por lo menos podría decir que no he visto una mejora en lo que es el control. Es cierto, la autoridad de control ahora, autónoma, ¿no?, administrativamente, funcionalmente, puede realizar muchas investigaciones de oficio, constituirse, por ejemplo, en los casos que se menciona, inmediatamente recabar la información, los actuados y adoptar las medidas que correspondan. Creo que por lo menos eso no hemos visto en algunos casos, como en los que han sido, pues, de mayor difusión, que han causado mayor alarma, ¿no? ¿Y está evaluando medidas al respecto? Es decir, algún cambio dentro de la conformación o dentro de las atribuciones o dentro de las reglas en las que se debe desarrollar el trabajo de la autoridad? No, la autoridad es justamente autónoma, independiente, y en todo caso está sujeta, ¿no?, a la Junta Nacional de Justicia, que puede adoptar investigaciones disciplinarias, de ser el caso, incluso de oficio. Uh-huh. ¿No? Se dice que esta autoridad ha actuado de alguna manera en pared con la doctora Benavides para, por ejemplo, sancionar, castigar, investigar, hostigar a fiscales como los integrantes del equipo especial Lavallato.
Claro, todos esos aspectos deben ser y están siendo objeto de investigación. ¿Cree que se ha excedido el Ministerio Público a través o esta autoridad en las investigaciones abiertas al fiscal Rafael Vela o al fiscal José Domingo Pérez? Bueno, las investigaciones tienen que decirlo, ¿no? Yo no podría, digamos, aseverar que efectivamente se excedió o no, o que hubo o no un contubernio, o como se dijo, un juego en pared. Las investigaciones tendrán que determinar lo que realmente ocurrió. El cambio del doctor Vela, ¿cuál es su opinión? Bueno, es una suspensión, ¿no? Los plazos tendrán que cumplirse o si es que existe una decisión, sobre todo judicial, que lo reponga, simplemente se reincorporará a la institución. Entonces no es definitiva, puede ser reversible. ¿Podría el doctor Vela regresar? Bueno, en el ámbito judicial, claro, podría haber una decisión en ese sentido. En el ámbito administrativo entendemos que esa decisión ha sido concluida en una segunda instancia. Claro, le hago la pregunta porque usted me decía, y luego de la decisión, además de Pablo Sánchez, de reponer a la doctora Marita Barreto, que todos los equipos especiales contaban con su confianza, ¿no? Y que usted respaldaba en tanto fiscal de la Nación ese trabajo. También se incluye dentro de esos equipos al equipo Lavallato. Claro que sí. El equipo Lavallato actualmente está encargado únicamente justamente a la doctora Garavito, que es adjunta del doctor Vela. No se ha designado otro coordinador, sino la encargada, que es la adjunta del doctor Vela. ¿Y el doctor José Domingo Pérez? Bueno, yo no podría decir algo al respecto, ¿no? Cada fiscal tiene sus casos y por supuesto tiene que cumplir su labor con diligencia, observando el debido proceso, con objetividad y como corresponde perseguir el delito. Esa es nuestra función principal. Muy bien, tenemos que ir a una nueva pausa. Son las 9:27, pero todavía 34 minutos. Estamos en Enfoque de los Sábados, sábado 27 de enero, conversando con el doctor Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación. Y digo yo que de pronto el tiempo no nos va a alcanzar, pero aprovechémoslo al máximo. Zoraida Ábalos, ¿qué opina de la situación de la doctora? Bueno, es una decisión, creo yo, en principio, que no era la correcta, ¿no? Porque se trata de una interpretación de una norma, ¿no? Y hasta ello, jueces, fiscales no podrían ser sancionados, ¿no? Los delitos de prevaricato, por ejemplo, ¿no? Dice, si uno interpreta una norma, ¿constituye delito? No. ¿No es cierto? Esos delitos sancionan cuando se aplican normas derogadas, cuando se invocan pruebas que no existen, ¿no? Pero no es... ¿Se dio el Congreso? En mi concepto, creo que no era lo debido. De acuerdo. En mi concepto. Hay una propuesta, hablando del Congreso, de la doctora Echaíz para crear una academia de la magistratura, ¿no? ¿Qué análisis hace usted? ¿Cree que contribuiría a mejorar la calidad, la formación de los fiscales, los jueces? Porque además este proyecto, señalan quienes lo han estudiado, de alguna manera dejaría de lado a la Junta Nacional de Justicia. Ya no se requeriría de la existencia de una junta. Sí, he podido leer de manera rápida la norma, pero considero yo, bueno, en principio tenemos una escuela, una academia de la magistratura ya, que capacita a jueces, fiscales, auxiliares jurisdiccionales, asistentes en función fiscal, incluso a abogados aspirantes a la magistratura. Creo que debería fortalecerse la academia de la magistratura, ¿no? Quizás, bueno, todo lo que se propone ahí, ¿no? Estudiarse, evaluarse para la academia de la magistratura. No, claro, pero la propuesta habla incluso de una intervención del Congreso, en la designación de los fiscales. Por ahí va la pregunta. Implicaría suprimir la academia de la magistratura y la Junta Nacional de Justicia. En mi concepto no es, por lo menos, el momento. Creo que hoy debe fortalecerse la institucionalidad más que suprimir estas instituciones. ¿Estamos en un momento, y usted me lleva a esa reflexión, en que la institucionalidad está en peligro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ha habido, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Ha habido, por lo menos, cuestionamientos a ciertos órganos, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, la Academia de la Magistratura, que se quieren suprimir o se quieren reformar de manera, digamos, absoluta, ¿no? Entonces creo que no es prudente. Creo que siempre hay espacio para poder mejorar esas instituciones. Siempre hay motivos para poder, digamos, modificar quizás sus normas, sus leyes orgánicas, para hacerlas más eficaces, más eficientes. Sin duda, eso puede hacerse, ¿no? Pero creo que suprimir esas instituciones no sería lo más adecuado. Y sobre la remoción que también se impulsa desde el Congreso de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué opina?
Bueno, es un tema que seguramente, claro, el Congreso de la República tiene facultades, eso no podemos dudarlo. El tema que se discute, y ya lo sabemos todos, es si hay causa grave o no, ¿no? Bueno, en ese momento hay diversas interpretaciones y seguramente ¿Cuál tendrán es el la curso. interpretación del doctor Villena Yo Campana? preferiría no entrar en ese tema, ¿no? Porque probablemente se pueda tomar como hasta político, ¿no? Entonces yo preferiría no adelantar una opinión en ese sentido. Pero en todo caso, ¿le parece que el balance de la creación de la Junta en reemplazo de lo que fue en su momento el Consejo Nacional de la Magistratura, con todo el escándalo que lo precedió, cree que fue un paso lógico, bueno para recuperar, digamos, la credibilidad de la Fiscalía de la Nación? En ese momento yo creo que sí. O sea, reemplazar el Consejo Nacional de Magistratura creo que sí fue adecuado, ¿no? Ahora habrá que evaluar la labor de la Junta Nacional de Justicia. Para unos probablemente ha cumplido una labor importante y quizás para otros tendrán algunos cuestionamientos, como en toda institución. Pero creo que los cuestionamientos no son de la magnitud que fueron los necesarios para cambiar al No es Consejo Nacional de equiparable, diría Magistratura. usted. Yo creo que no. Creo que no. Claro, a la Junta le queda un año, ¿no? A los integrantes de la Junta le queda un año. Es más, ya han convocado, incluso ya han pedido la conformación de la comisión para ver la elección de los próximos, ¿no? Y la preside el doctor José Gutiérrez, el defensor del pueblo. ¿Está de acuerdo? Bueno, si lo manda la ley, perfecto, está bien y hay que cumplir lo que manda la Claro, ley. pero la pregunta es interesante y además es mucho más interesante hacérsela a usted cuando uno de los temas por los que se está investigando Patricia Benavides tiene que ver con una suerte de contubernio político con el Congreso para la designación a Josué Gutiérrez precisamente con ese objetivo, para que él tenga una injerencia en la designación de los integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia, de sus nuevos integrantes. Pero mientras esté en curso esas investigaciones, no podríamos adelantar nada tampoco. Justamente esas investigaciones, el resultado de esas investigaciones nos dirán cómo fue en realidad, ¿no? Entonces, ¿Tiene operadores políticos la Fiscalía? Le pregunto por el caso del señor Villanueva. Bueno, yo le puedo hablar de esta gestión, ¿no? De esta gestión breve, pero antes ya todos sabemos las investigaciones cómo han sido, ¿no? Entonces, pero ¿tiene usted coordinadores, por ejemplo, no. que vayan al Congreso, que visiten congresistas, que se reúnan con ellos? No tengo coordinadores, no tengo asesores en este momento, estamos trabajando en ello, pero en este momento no tengo coordinadores, no he tenido reunión con ningún congresista, ¿no? En ningún aspecto. Tenemos investigaciones, ¿cierto?, contra congresistas, contra todo lo que se denomina altos funcionarios, ¿no? Tenemos muchas investigaciones, pero no me reuní con ninguno de ellos. Son varios los casos que tiene, son varios incluso los que afectan a los congresistas de la República. ¿Qué compromisos adquiere frente a la población con relación a sobre todo los casos que involucran a integrantes del Poder Ejecutivo, al gobierno, a congresistas de la República, que tienen poder, digamos, para influir no solo en la opinión pública, sino también de pronto interferir en el propio proceso? No, las investigaciones que tiene a cargo la Fiscalía de la Nación, ¿no?, a través del área de acusaciones constitucionales, está realizando diversas investigaciones, está avanzando con muchas diligencias. En su momento vamos a emitir nuestro pronunciamiento, que puede ser una denuncia constitucional o archivar la denuncia, pero estamos avanzando de manera diligente. El compromiso con la población, con la ciudadanía, es que tenga confianza en que el Ministerio Público va a hacer investigaciones céleres, objetivas, respetando el debido proceso y, por supuesto, el derecho de defensa de los investigados. Antes de concluir, quería preguntarle por el balance del tiempo que lleva usted en el cargo. ¿Cuál es el balance de la situación en general de la Fiscalía y qué es lo que ha encontrado y qué es lo que requiere el Ministerio Público para mejorar su trabajo? Mire, nosotros en el Ministerio Público en este momento hemos encontrado un gran déficit de personal administrativo y pericial. Y ese tema incluso está previsto ya en la política nacional de la reforma de la justicia. Hay 9 objetivos prioritarios. En uno de ellos está previsto el fortalecimiento de los recursos humanos de los órganos de justicia. Y eso es el motivo, lo que vamos a presentar próximamente, una demanda adicional presupuestaria al Ejecutivo para que podamos cubrir esa brecha. ¿De cuánto es ese déficit o esa brecha? Necesitamos, pues, aproximadamente, el balance que hemos hecho son aproximadamente 160 millones los que necesitamos para cubrir lo más prioritario. ¿Y qué es lo más prioritario? Peritos y personal administrativo y también personal de medicina legal.
Eso es lo más prioritario que necesitamos. Los fiscales no pueden avanzar sus investigaciones si no tienen los peritos. Y los peritos que emitan sus pronunciamientos en un tiempo razonable, porque a veces se designan peritos y están Claro, van a realizarse en medio año o un año, ¿no? Claro, es sumamente interesante porque uno de los reclamos que se hace también es por qué demoran tanto las investigaciones. Porque son complejas, de acuerdo. Porque vino la pandemia y esto retrasó todo, de acuerdo. Pero también hay carencias en la Fiscalía. Por eso decía, lo esencial es dotar de un número suficiente de peritos. Los fiscales no pueden avanzar sus investigaciones de diversa naturaleza si es que no tienen esos pronunciamientos. ¿Y cuán crítica es la situación? Bueno, usted recordará que la doctora Benavides incluso declaró en emergencia el Instituto de Medicina Legal. No se ha dado los recursos suficientes para ello. Ahora recordarán también en semanas pasadas se tuvo la reunión del Consejo de Reforma de Justicia. También hemos hecho presente este tema. Hay un compromiso de que se va a dar los recursos suficientes para estos aspectos, sobre todo que estoy indicando. Nosotros ya estamos preparando la demanda adicional para solicitar recursos para esto. De acuerdo, es complicado porque pedirle recursos a un gobierno cuya presidenta también es parte de una investigación en la Fiscalía. Claro, justamente ese es un tema muy importante y gracias por la oportunidad, porque nosotros planteamos, y también recordará, la elaboración de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, la que tenemos desde el año 1981, con la creación del Ministerio Público. Y ha transcurrido 43 años y las circunstancias son absolutamente diferentes, ¿no? Y justamente, ¿no? El fiscal de la Nación no debería tener, ¿no?, la función de además investigar y precisamente a estos altos funcionarios. Quien habla tiene investigaciones a la presidenta de la República, a expresidentes, también a ministros, congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, miembros de la Junta Nacional de Justicia y otros que están establecidos precisamente en la Constitución. Entonces, cómo el fiscal de la Nación pudiera gestionar créditos suplementarios, cómo pudiera sustentar ante el Ejecutivo o ante el Legislativo cuando tiene justamente ahí investigados a estos altos funcionarios. Tenemos un minuto para una reflexión final y el mensaje que usted quiera dirigirle a quienes nos están escuchando por las ondas de RPP. Muchas gracias. El mensaje es para la ciudadanía. Lo que queremos es recuperar la imagen del Ministerio Público, que la ciudadanía confíe en el Ministerio Público, que sus fiscales van a realizar sus investigaciones con transparencia, con celeridad, observando el debido proceso y sobre todo con objetividad. Para eso, por supuesto, necesitamos los recursos que estamos mencionando. De acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Enfoque de los Sábados. Ha sido el fiscal de la Nación, el doctor Villena, y nosotros hacemos una pausa a esta hora, a las 9:45, y regresamos.